Muy buenas noches, reciban todos un caluroso y cordial saludo. Es un placer estar nuevamente con todos ustedes para seguir compartiendo las buenas y novedosas prácticas en el mundo del ultrasonido. Soy el doctor Jesús Marcano y soy el director académico de Centros Escuela Internacional de Ultrasonido con sede en la ciudad de Lima, Perú. De parte de todo nuestro equipo Centrus y de nuestros auspiciadores Empresa Biomédica Peruana y Ecógrafos Alpinion Medical System de Corea del Sur, queremos darle a todos la más cordial bienvenida y agradecerles infinitamente por haberse conectado esta noche para participar en la presente conferencia. En Centrus somos un equipo pedagógico multidisciplinario y estamos comprometidos en difundir y fortalecer el buen uso y aplicaciones del ultrasonido. Es por ello que periódicamente estamos llevando a ustedes esta serie de conferencias con temas de actualidad dictados por especialistas reconocidos en el ámbito del ultrasonido, como es el caso de esta noche, cuando nos complace presentar a nuestro ponente invitado, el doctor Juan Felipe Giraldo Cardona. El doctor es especialista en medicina del deporte, con título de experto universitario en ecografía musculoesquelética, médico asesor de medicina deportiva en Indeportes, Antioquia. Es miembro de la Asociación Colombiana de Ultrasonido Médico, miembro de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido y además miembro también de la Federación Mundial de Ultrasonido en Medicina y Biología. Adelante, doctor. Bienvenido nuevamente. Jesús, muchas gracias por la invitación. Pues vamos a hablar un poquitico de intervencionismo, unas cosas básicas realmente para tener en cuenta y algunos aspectos a nivel ecográfico que se puedan presentar durante un procedimiento guiado por eco. Bueno, intervencionismo ecoguiado. Realmente esto es un tema bastante interesante porque es mucho lo que puede hacer uno para el control de ciertas patologías, de su sintomatología, con procedimientos no quirúrgicos, pero que son de intervencionismo. Lo ideal es obviamente que se haga guiado por ecografía. Aspectos importantes a tener en cuenta en el intervencionismo de hombro guiado por eco es obviamente tener un diagnóstico preciso. Comúnmente se ve que llegan pacientes remitidos para hacer intervencionismo con el diagnóstico de dolor de hombro sin tener alguna ayuda diagnóstica o sin tener un diagnóstico preciso inicialmente. Entonces, lo más recomendable es que el paciente tenga un diagnóstico preciso para que se pueda buscar cuál opción de intervencionismo se pueda realizar y que pueda tener una mejor respuesta. Entonces, es importante. No es el solo hecho de manejar dolor y ya sin saber qué es lo que hay. Entonces, la recomendación es tener un diagnóstico preciso, porque hay diagnósticos en los cuales el tratamiento podría ser mejor con un tratamiento quirúrgico y el procedimiento intervencionista no puede aportar mucha cosa. Entonces, tener este aspecto que se debe considerar importante. Las condiciones son fundamentales para la indicación. Al tener una buena indicación, realizar una muy buena planificación. Para, obviamente, hacer intervencionismo hay que tener unos conocimientos básicos y no solo de intervencionismo, sino de ecografía musculoesquelética, de saber qué es lo que se está viendo, de tener esa sonoanatomía en mente cuando se esté realizando, saber qué estructuras es la que se va a buscar para hacer el procedimiento y todas sus estructuras alrededor. No es solo buscar, por ejemplo, un nervio y sin saber qué es lo que hay alrededor. Entonces es importante tener no solo conocimientos de intervencionismo, sino conocimientos de sonoanatomía. Todo lo que pueda implicar la sepsia y la antisepsia es importante porque a veces se hacen procedimientos intraarticulares en los que hay que tener esta precaución, que terminar con una artritis séptica por un procedimiento por una mala sepsia y antisepsia es bastante complicado. Tener la comodidad máxima y la mejor posición, y no solo para el médico, sino para el paciente, también es importante. Siempre hay que tener el consentimiento informado. El paciente debe saber cuáles son los pros y cuáles son los contra, cuáles son las posibles complicaciones para evitar así algunas posibles demandas
postprocedimiento. Y las instrucciones, obviamente, todo lo que es inherente a lo que es el pre-procedimiento, durante el procedimiento se le debe explicar al paciente, y el post-procedimiento con todas las recomendaciones precisas y directas para que el paciente no tenga además problemas, no se asuste con la posible evolución del procedimiento. Y algo que sí ya está mandado a recoger es hacer bloqueos o hacer infiltraciones sin guía ecográfica. Y esto es importante porque realmente sin la visión ecográfica no hay forma de cómo saber y de cómo uno como intervencionista pueda saber que la aguja está en el lugar que se quiere. Entonces, hacerlo esto, y en muchas partes lo hacen 2, 3 algodoncitos, un poquito de alcoholcito, una pequeña limpieza y hacer un procedimiento intervencionista en consultorio. Lo ideal es en sala de cirugía, como realmente se debe hacer, y bajo visión ecográfica. Eso es lo más importante. Yo creo que todos estos aspectos hay que tenerlos presentes. La ergonomía es fundamental, porque estas posiciones, no solo la ergonomía del paciente, que es importante, debe estar cómodo, no debe tener posiciones raras y difíciles de mantener, porque a veces el procedimiento se puede alargar y es complicado para que un paciente, que además de tener un dolor, no sea capaz de mantener una posición adecuada sin presentar cansancio. Y no solo para el paciente, sino para el médico también. Estas posiciones, en este estudio que hicieron, que publicaron en la revista colombiana de anestesiología, las posiciones también de los médicos es fundamental, porque hacer un procedimiento, hacer 2, hacer 10, hacer 15 en estas posiciones, con seguridad que va a terminar con alguna sintomatología a nivel del cuello, a nivel de la columna, a nivel de la mano. Entonces hay que tener muy claro lo que es la ergonomía para los dos, para el médico y para el paciente. Aquí voy a mostrar algunas imágenes que me he encontrado de cómo no se debe realizar los procedimientos. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí hay una torsión cervical importante. El ecógrafo no está ubicado de manera adecuada y observamos que la posición o el blanco del procedimiento está sobre este lado y el equipo, el ecógrafo, está sobre el otro lado. Entonces el médico hace una torsión cervical. Lo mismo que acá, vemos que la posición del equipo no es el punto, está además alejado de lo que es el paciente y de lo que es el médico. Aquí vemos que la distancia del equipo es bastante grande. Obviamente en la cuestión de intervencionismo se tiene gente, auxiliares, que le ayudan a manipular el equipo, pero entre más cerca obviamente se va a visualizar mejor la imagen. Aquí observamos el entrecruzamiento de los brazos, que es bastante engorroso para hacer el procedimiento, y así entre mejor esté la posición del ecógrafo, es mucho más fácil realizarlo. O que el paciente esté al revés. Aquí observamos que el paciente está al revés. Hay que ubicar muy bien el ecógrafo de tal manera que se pueda no solo visualizar bien, poner al paciente de forma adecuada, realizar el protocolo adecuado y normal de una articulación y poder hacer el procedimiento sin ningún inconveniente. Entonces, todo esto hay que tenerlo presente, la ergonomía no solo del médico, sino también del paciente como tal. Hay unas reglas de oro. Yo tomé estas del doctor Javier de la Fuente de San Sebastián, que son claves, que son importantes para tener presente. Entonces, siempre se debe confirmar la posición del transductor con respecto a la estructura. Hacer el corte longitudinal si se necesita hacer el corte longitudinal, o el corte transversal si se necesita hacer el corte transversal. Tener acceso dentro del plano o fuera del plano, independiente de lo que se vaya a buscar, es mirar cuál es el mejor acceso que se pueda tener, o dentro del plano o fuera del plano. Mi recomendación es siempre hacerlo dentro del plano. A mí me gusta ver la aguja, porque uno
uno penetrar la aguja sin saber hacia dónde va es de alto riesgo y se pueden presentar complicaciones. ¿Como cuáles? Como las lesiones del componente neurovascular. Estas complicaciones de lesionar el nervio o de lesionar un vaso, la vena no importa, pero sí una arteria, lesionarla. Entonces es mejor tener una visión de todo el trayecto de la aguja hacia el objetivo que se va a bloquear. Y cuando hay superficies curvas, tratar como de hacer una angulación o de compensar esa angulación para que se pueda visualizar tendinopatías, patologías del manguito rotador, no solo rupturas parciales, sino la misma artropatía que puede comprometer la articulación glenohumeral, las bursas acromiosubdeltoideas, que uno ve que es lo que más se diagnostica, pero es lo que menos ecografía tiene o lo que menos ayudas diagnósticas tiene. Entonces es importante tener una ayuda diagnóstica que nos pueda confirmar si hay una bursa subacromiosubdeltoidea. Y si se presenta por ecografía, es muy fácil hacer el procedimiento, es muy sencillo. Y los puntos miofasciales, pues de todo el componente muscular a nivel del hombro, que también puede producir dolores, no solo localizados, sino también referidos a nivel de toda esa articulación que es grande, a nivel de la columna cervical y toda esa cintura escapular. Entonces hablamos directamente de la articulación glenohumeral, todo lo que produzca las causas, artrosis, ese componente, esa enfermedad articular degenerativa, las capsulitis adhesivas del origen que sea, lesiones del manguito rotador, patologías del labrum, enfermedades autoinmunes o enfermedades por depósito de cristales, todo lo que produzca artropatía a nivel de la articulación glenohumeral son indicativos de hacerle un procedimiento. Como dije inicialmente, hay que tener un diagnóstico muy claro y específico para poder hacer el procedimiento el más adecuado y que esperemos pueda tener una mayor efectividad. Entonces, bloqueo del dolor, y si hay capsulitis adhesivas, a veces recomiendan pues hacer la distinción de la cápsula articular y hay que buscar ese espacio articular a nivel de la articulación. Hay vías de abordajes, en época de elecciones, el que sea republicano, presento disculpas, la idea no era esa, pero sí, en la parte anterior, donde no se visualiza la aguja, es bastante engorroso, además de que es muy difícil controlar el trayecto de la aguja, ya que no se visualiza, entonces hay que tener presente. El objetivo de hacer intervencionismo guiado por eco es ese, poder controlar el trayecto de la aguja y evitar posibles complicaciones. Y las otras vías, pues, que son más de más fácil. Las posiciones que debe tener no solo el médico, el equipo y el paciente son importantes para que se pueda tener un acceso claro y directo durante el procedimiento. Las agujas, obviamente recomendar las agujas largas porque a veces los hombros, el paciente es obeso, el paciente tiene mucho músculo, son pacientes con una gran masa muscular, en donde las agujas cortas es poco probable que tenga un acceso directo. Entonces, por eso es recomendable las agujas largas de 10 centímetros para poder buscar lo que se vaya a buscar. En la parte posterior se puede hacer un acceso de medial a lateral o de lateral a medial, dependiendo de lo que se quiera buscar. A veces de lateral a medial se puede complicar un poquito porque la aguja puede chocar con el cartílago y se puede deslizar sin tener acceso a lo que se busque, o penetrar la cápsula articular, o llegar a un quiste, por ejemplo, que haya un quiste labral acá. El más recomendable, por ejemplo, aquí en la hendidura, donde pasa el nervio supraescapular, sería de medial a lateral. Entonces, tener presente cómo está localizado lo que se está buscando para poder tener el mejor acceso posible y que no tenga que ni repetirlo ni cambiar para volver a chuzar al paciente. Entonces, lo ideal también, además de todo lo que he mencionado, es evitar más chuzones
y que sean innecesarios para el paciente. Entonces, tener presente eso. ¿Cuál es el riesgo de estos accesos acá? Es que de pronto tenga un contacto directo con el labrum, lesionar el labrum y desencadenar todo un proceso patológico a nivel del labrum o del cartílago también. Entonces, tener presente eso, de evitar lesionar estas dos estructuras que son importantes. Aquí observamos la posición de la aguja, es clara. El bisel debe ir para arriba para que pueda penetrar la estructura que se está buscando. Porque si se pone con el bisel, en este caso, con el bisel hacia abajo, entonces, y aquí va de medial a lateral, observamos que viene la aguja, miren que se está controlando el ingreso y todo el trayecto. Si se pone bajo el bisel hacia abajo, puede pasar esto, que se lise y se desplace por toda la articulación y no tenga la penetración que se está buscando. Entonces, eso es lo que hay que evitar. También la posición del bisel es importante. Y el bisel, por ecografía, se visualiza muy bien. Entonces, esto es claro para evitar este tipo de cosas. También mirar lo que es la profundidad. Inyectar, hacer la penetración de la cápsula y observar que el medicamento o la sustancia que se está inyectando entre a la articulación, que es lo que se está buscando. Aquí observamos cómo entra. Ya cuando tenga una gran cantidad de contenido líquido, entonces observamos que ya está distendiendo toda la cápsula articular y se observa el paso del líquido en todo el espacio articular. Entonces, lo que se quiere inyectar intraarticular es importante tener presente, que podemos confirmar, por ejemplo acá, confirmar que el líquido está entrando y ya cuando haya un volumen suficiente se puede observar ya en la parte más externa. Entonces, importante saber dónde está puesta la aguja, eso es claro. A veces uno piensa, inyecta y uno observa que entra el líquido, pero si en el campo del equipo, en el campo visual del equipo, usted no observa esto, usted no va a saber que lo que está inyectando, que se supone que es intraarticular, va a quedar intramuscular. Y si queda intramuscular, obviamente el objetivo de mejoría se va a perder. Entonces, lo que hace uno es corregir la posición, sacar un poquitico y volver a ubicar la aguja. Aquí vemos ecográficamente cómo quedó todo el contenido del medicamento dentro del músculo, que ese no es lo que uno está buscando. Y aquí observamos cómo hace uno, saca la aguja, la reubica y vuelve y penetra. Saca la aguja, reubica la aguja y penetra y ya inyecta lo que tenga que inyectar. Entonces esto es claro para, si la aguja quedó mal ubicada, poderla reubicar. Por eso es importante la ecografía. Este tipo de situaciones usted nunca las va a ver en un procedimiento, en una infiltración sin ecógrafo. O sea, que nadie va a saber, ni siquiera el médico que hizo el procedimiento va a saber que el medicamento quedó dentro de la articulación y que haya quedado por fuera de la articulación. Por eso está mandado a recoger, vuelvo y repito, los intervencionismos sin ecografía. Seguimos. Aquí observamos entonces a veces lo mismo que pasó, lo que mostré ahorita hace un momentico, que la aguja debe tener además una angulación lo suficientemente clara como para que no ocurra lo del deslizamiento de la aguja por encima de la estructura que se está buscando. Entre más horizontal es más difícil que haya una penetración, o sea que hay que tener una angulación más o menos de 20-30 grados en donde la aguja entre sin la probabilidad que tenga este desplazamiento. Entonces también es claro que la posición de la aguja con respecto a lo que se está bloqueando sea importante y haya una angulación. Esta posición es prácticamente paralela al transductor y ahí no va a haber forma de que haya una penetración de la cápsula articular o de lo que se esté bloqueando.
Entonces, mire que la angulación aquí es mucho más grande, más o menos 30, 45 grados. Aquí vemos la aguja penetrando, una angulación más o menos de 45 grados. La inyección del medicamento, el paso del líquido, mire cómo se va distendiendo la cápsula articular. Esto es importante confirmarlo obviamente bajo visión ecográfica. En la articulación acromioclavicular se recomienda obviamente también intervencionismo, pero hay que tener muy claro que es que esta articulación como tal es una articulación que presenta un desgaste muy rápido. Personas obviamente también va a depender del tipo en este caso de actividad deportiva, y va a presentar una degeneración, una artrosis degenerativa, y esta articulación con lo mínimo de degenerativo que pueda presentar, se va a cerrar el espacio articular. Y al cerrarse el espacio articular va a haber una deformidad cortical, osteofitos, calcificaciones en algunos casos, y va a ser más difícil intentar penetrar la articulación, buscar el espacio con una aguja. Entonces, hay que visualizar bien cómo es la característica de la articulación. Aquí vemos la posición del transductor. Este sería como el único procedimiento que uno puede hacer fuera de plano. Fuera de plano es que no está la aguja de manera longitudinal con respecto al transductor. Está de manera transversal. Así se denomina el fuera de plano. ¿Y por qué no es riesgoso? Porque es que aquí no hay ninguna estructura vascular o nerviosa que se pueda lesionar. O sea, que uno puede ir ahí a la fija sin necesidad pues, de visualizar la aguja en el corte longitudinal o dentro del plano. Entonces, ese sería como el único procedimiento fuera de plano que se puede hacer 100% seguro. Aquí observamos cómo se debe hacer la búsqueda con la aguja. Uno mueve la aguja. Aquí mire la aguja como la desplaza uno. Este es un truquito para ubicar el espacio articular con la reverberación que produce la aguja, que es un artefacto ecográfico. Uno ubica el espacio articular y en el punto donde está el espacio articular, ¿qué hace uno? Mete la aguja y queda en todo el espacio articular. Entonces eso es un truquito como para ubicar el espacio. Ojalá todos los espacios articulares fueran así amplios, sin cambios degenerativos, amplios, sin osteofitos, sin cambios en la cortical. A veces esas artrosis degenerativas va a estrechar mucho el espacio articular y va a ser difícil penetrarlo con la aguja. Y ya dentro de la articulación ya uno inyecta el medicamento del gusto del que está haciendo el procedimiento. En el corte longitudinal, dentro del plano, lo que he dicho, por los cambios degenerativos, hace muy difícil que penetre la aguja. En este caso, pues el espacio está muy bien, una pequeña distensión, un manejo, una conservación, perdón, del espacio articular. Se mete la aguja y observen, miren que la angulación es más o menos 30 a 45 grados, llega al espacio articular e inyecta el medicamento sin ningún inconveniente. Pero es solo por el hecho de que esta articulación no tiene cambios degenerativos. Si tuviera cambios degenerativos, con seguridad que el medicamento no tiene la forma de penetrar hacia hacia en el bloqueo supraescapular, para ir como concretando la charla, en el bloqueo del supraescapular, la indicación es dolor del hombro de cualquier causa postquirúrgico, prótesis, fracturas, lesiones del manguito rotador, tendinopatías del manguito, rupturas parciales, rupturas totales, calcificaciones, aunque la calcificación puede tener otro tratamiento alterno como opción terapéutica. Entonces aquí vemos la parte anatómica es importante, saber ubicar la hendidura de la escápula por donde viene el nervio supraescapular, y en la parte inferior tiene dos accesos o dos abordajes.
que sería la parte superior. El nervio a este nivel todavía no está dividido, está en toda la escotadura o la hendidura de la escápula. Hay que atravesar, pues no es mucho lo que hay que atravesar y tampoco es de alto riesgo atravesar el músculo del trapecio y del supraespinoso. En el acceso inferior, por donde ya el nervio del supraescapular continúa, pero aquí a este nivel ya puede estar dividido el nervio, o sea, que si a este nivel se hace el procedimiento, hay posibilidades de que el procedimiento o que el bloqueo del hombro sea parcial, no sea total como en la hendidura en la parte superior. Entonces, es más recomendable obviamente la parte superior para que tenga mayor compromiso del dolor, del control del dolor. Este procedimiento el paciente se puede hacer acostado, pero como les digo, el bloqueo puede quedar parcial. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Aquí vemos el medicamento para el anestésico, obviamente de la piel y parte del músculo es importante, es un procedimiento que puede ser molesto para el paciente. Yo siempre hago que el paciente se recueste en la camilla, le hago como una especie de Trendelenburg con una inclinación de la camilla para que el paciente por gravedad quede apoyado en este hombro, en el hombro contralateral. Y así poder controlar mucho más fácil esos posibles síntomas vagales producto del procedimiento. Entonces, al evitar todo esto, el riesgo de que el paciente se caiga es mínimo. Obviamente está el auxiliar y está uno vigilando pues que no tenga ningún problema. Entonces, poner el anestésico, aquí con la aguja, que es ecogénica, una aguja de estimulación, con su manguerita, pues en algunas partes lo llaman el alargamiento, uno bajo visión ecográfica con la aguja busca la hendidura, que esta sería la hendidura vista por ecografía, y en el momento de llegar a este punto, se estimula y se confirma que es el nervio supraescapular. ¿Y cómo lo confirma uno? Con el estimulador haciendo que el brazo se mueva por efecto directo del nervio, de la estimulación del nervio supraescapular. Eso tiene sus parámetros, obviamente, de estimulación. Si tienen menor de 0.3 milivoltios de estimulación, ya indicaría que el procedimiento está intraneural. Entonces es mejor tener ese parámetro para que sea efectivo. Entonces lo que se busca es observar, el movimiento del brazo. Ecográficamente aquí miramos cómo viene la aguja, la punta de la aguja llega a la hendidura, se hace la estimulación, se confirma con el estimulador la presencia del nervio y en ese preciso momento se hace aspiración para evitar que haya quedado intravascular, que ese es uno de los riesgos, poner el medicamento vascularmente, y observar la distensión del ligamento que existe aquí en la hendidura de la escápula. Esto es importante porque hay que aspirar. Si usted pone el medicamento intravascular, puede correr los riesgos de un medicamento intravascular y más si es un anestésico con un esteroide. Entonces es importante esa apreciación y confirmarlo ecográficamente con la distensión del ligamento. Y aquí ya por efecto de ocupación de espacio por volumen, entonces va a bloquear el nervio supraescapular. En la tendinopatía calcificante, que es otra patología que puede producir dolor a nivel del hombro como tal, puede comprometer cualquiera de los tendones del manguito rotador, pero el que más compromete es el tendón del supraespinoso, pero puede comprometer el resto del manguito rotador y también la porción larga del bíceps, la calcificación de la vaina sinovial ahí en la porción larga del bíceps,
la calcificación de la bursa subacromiosubdeltoidea. Entonces es importante. Lo ideal sería que previamente se tuviera un estudio antes del procedimiento para saber cómo es la calcificación, qué tamaño es, qué características tiene y si son factibles de aspiración, porque no todas las calcificaciones se pueden aspirar. Entonces, eso es clave en que el aspirado de la calcificación sea exitoso. Si no es exitoso es porque no se clasificó bien al paciente. No todos los pacientes con calcificación, como he dicho, se les hace este procedimiento. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de la aspiración? Lo llaman el lavado de la calcificación o el barbotaje como procedimiento como tal. Es que tenga una indicación clínica y esa indicación clínica es solamente las calcificaciones que sean dolorosas. Lo que no duele es mejor no tocarlo porque uno lo puede empezar o iniciar ese proceso doloroso. Por ejemplo, los tendones, las tendinopatías que no duelen, es mejor no infiltrarlas y directamente con la aguja, porque el procedimiento, el solo hecho de atravesar el tendón ya va a desencadenar un proceso inflamatorio y puede desencadenar otra vez, qué pena la repetición, un proceso de tendinopatía. Entonces es mejor tenerlo presente. Entonces las calcificaciones que sean solamente dolorosas, esa es la indicación para hacerle el lavado. El tamaño, las que son mayores de 5 o 6 milímetros, también tienen esa predisposición a tener un muy buen resultado. Las que son muy pequeñas, esas calcificaciones, además que es difícil cogerlas por ecografía con la aguja, por eso recomiendan que menores de 5 milímetros no se les haga ningún procedimiento. Hay otros tratamientos que pueden ser opciones como las ondas de choque en este tipo de calcificaciones. Y la estructura de la calcificación, hay unas características que uno tiene presente en el momento de visualizar la calcificación y las que están en fase resortiva o que denominan calcificaciones pastosas o blandas, esas son las que más fácil van a salir. Las otras, por ser tan duras, probablemente no tengan esa facilidad pues, del drenaje. Hay que tener presente pues todo ese proceso de formación de la calcificación. Aquí vemos una calcificación súper bonita de características blandas porque no tienen una gran sombra acústica, pero sí se insinúa una sombra acústica y también el aspecto motoso como si fuera un algodón a nivel del estudio ecográfico. Hay que hacer obviamente los estudios de corte longitudinal y el corte transversal para definir obviamente el tamaño de la calcificación. Por ejemplo, esta calcificación tiene más de 6 milímetros, o sea que es factible. Tener presente, factible del drenaje o del lavado. Es factible que la sintomatología no solo sea producida por la calcificación, sino que también sea producida por aquí vemos el corte transversal, aquí sí se insinúa la sombra acústica. Pero, como les decía, no solo es factible por la misma calcificación como tal, sino también porque presenta un síndrome de pinzamiento subacromial. Ese pinzamiento subacromial es por un efecto mecánico que tiene la calcificación, hay un problema de espacio en el paso del supraespinoso por debajo del acromion y va a producir obviamente dolor y todo esto va a desencadenar una tendinopatía con compromiso probablemente de la bursa subdeltoidea con ese pinzamiento subacromial y esas características clínicas que pueda tener el pinzamiento subacromial. Entonces es importante tener presente también esas maniobras clínicas bajo visión ecográfica son de mucho valor diagnóstico y nos pueden aportar mucha información. ¿Cómo se hace entonces la calcificación? La aguja debe ir siempre de inferior a superior.
Aquí en la ecografía obviamente no se ve de inferior a superior, la imagen nos muestra pues todo lo contrario, pero la posición obviamente del transductor hace que se vea así, pero no es porque esté realmente así. Se pone la aguja es de inferior a superior para que la gravedad haga que caiga el calcio por gravedad. Como eso pesa, entonces es mejor hacerlo de inferior. Si lo hace de superior a inferior, probablemente no vaya a tener éxito en el procedimiento. Entonces, en el momento de buscar la calcificación por la base, se buscan la base de la calcificación y se mete por debajo, de inferior a superior, se le inyecta, se le hace como un aumento de presión y por efecto negativo hace que se devuelva el émbolo y eso lo hace uno de manera repetitiva, así como dicen los pacientes, trauma repetitivo, hace la inyección y la aspiración por efecto negativo y eso hace, esa aspiración hace que el calcio salga. Miren aquí cómo se observa el calcio, cómo sale como un polvito, como un talco dentro del líquido. Entonces, esto es lo que uno visualiza en el procedimiento del lavado de la calcificación. Esto es clave. Si usted hace este procedimiento, no ve la distensión de la calcificación durante el procedimiento y no ve que salga ese polvito, realmente está haciéndole un lavado a una calcificación dura y no va a tener forma de mejorar. Entonces ahí piensa uno en otras opciones como las ondas de choque, como había mencionado. Y al finalizar el procedimiento, el lavado de la calcificación, lo que hace uno es inyectar anestésico con esteroide en la bursa subacromion subdeltoidea, porque como ya se le hizo una fístula a la bursa por el procedimiento, probablemente vaya a tener un poco de drenaje del calcio hacia la bursa y esa sintomatología es bastante grande. El paciente va a sentir mucho dolor en ese momento. 1, 2, 3 días después hay que advertirle al paciente que probablemente vaya a tener una crisis dolorosa después del procedimiento y es porque por esa fístula que queda vaya drenando el calcio, el remanente de calcio del lavado que se le haya hecho al paciente. Entonces se busca la bursa, se inyecta bajo visión ecográfica y se hace la instalación del medicamento con el anestésico. Así termina uno el procedimiento del lavado de la calcificación. Las calcificaciones, como les dije, se pueden presentar en cualquier tendón o en cualquier estructura del hombro, pero las que más se presentan es en el tendón del supraespinoso, como lo había mencionado. Es importante tener presente que durante este procedimiento y de cualquier otro procedimiento más el nervio supraescapular, el paciente pueda tener mareos, pueda tener una bradicardia y termine siendo un síncope. ¿Cuáles son las características de este paciente? Que sea hombre, mínimo hombre. Ya con eso ya uno ya entra con la opción de que se vaya a desmayar. Hombre, las mujeres realmente no presentan prácticamente esa sintomatología, en cambio el hombre sí. Y si entre más músculo tenga, o sea, de físico-culturismo, entre más grande, más probabilidades tiene que presente esta sintomatología. Mareo, bradicardia y síncope. ¿Cuáles son las otras posibles complicaciones? Que durante el procedimiento se obstruya la aguja. Por eso es que hay que hacer el procedimiento con agujas gruesas. Si las hace uno con agujas muy delgaditas, con seguridad que se le va a tapar y va a tener una obstrucción y va a tocar suspender el procedimiento. En el momento que se suspende el procedimiento es porque uno no puede sacar la aguja porque en ese punto de penetración de la calcificación probablemente vaya a drenar. Entonces, en el momento de aumentar la presión, el calcio salga no para la jeringa, sino que salga hacia otro lado, por donde se penetró con la aguja. Entonces, tener presente eso. Si usted inyectó, se equivocó, sáquelo y suspenda el procedimiento. Algunos recomiendan es dejar esa aguja
y meter por otro lado la aguja para hacer el procedimiento y obviamente tapar la aguja que se dejó inicialmente. Y en la salida de la aguja es mejor tener estas jeringas con rosca. Las que no tienen rosca, por el aumento de presión, se pueden desacoplar y dañar el procedimiento, como he mencionado. Y las bursas subacromiosubdeltoidea, que son las patologías que más se diagnostica del hombro sin ayudas diagnósticas, y que los pacientes que tienen dolor de hombro, ese es el diagnóstico que se les hace de bursitis subacromiosubdeltoidea. Entonces, hacer el procedimiento, hacer el diagnóstico, y si tiene una bursitis subacromiosubdeltoidea que puede estar asociada a otras patologías, a artropatías, a tendinopatías del manguito rotador, entonces mire que el bisel va para arriba, está mirando hacia arriba, se busca la bursa y se le inyecta el medicamento. ¿Y cómo confirma uno la inyección? Miren aquí cómo se va distendiendo la bursa subacromiosubdeltoidea. Otra estructura cuando uno funciona y que puede producir sintomatologías vagales es la penetración de la PL, del ligamento humeral transverso, cuando hay de pronto tenosinovitis de la porción larga del bíceps. Penetra uno el ligamento y la sintomatología puede ser inmediata. Entonces, tener mucha precaución al hacer intervencionismo en las tenosinovitis de la PLB, de la porción larga del bíceps. Aquí vemos una bursitis subcoracoidea porque está en el área de la apófisis coracoides, este es el ligamento coracoacromial, que también es un límite importante y un punto de referencia ecográfica. Y aquí observamos el procedimiento, poner la aguja e inyectar, y observen cómo distiende la bursa y pasa el líquido hasta la parte más distal de la bursa subacromiosubdeltoidea. Mira aquí cómo va pasando y cómo va distendiendo la bursa, ¿no? Volvámoslo a pasar que se bloqueó, va distendiendo la bursa subdeltoidea y va pasando hacia todo el arte. Mire cómo pasa como eso es una sola bolsa que va a cubrir todo el hombro, entonces tiene toda esa facilidad de difusión. Usted inmediatamente después de haber hecho este procedimiento observa el líquido, pero pasan 10, 15 segundos, le hace ecografía y no va a haber líquido porque es que el líquido ya se difundió en toda la bursa subacromiosubdeltoidea. Entonces, tenerlo presente en este. Y los puntos miofaciales, que son ese componente muscular que también pueden producir dolor a nivel del hombro, obviamente bajo visión ecográfica para evitar posibles lesiones pulmonares pleurales, sobre todo cuando están en la región de la escápula, más que en la articulación glenohumeral, sino en el área de la escápula. Aquí observamos cómo se inyecta, cómo entra el medicamento en esas áreas interfaciales, y no solo interfaciales, sino aquí observamos cómo entra la aguja y distiende la zona intramuscular como tal, de esos puntos de contractura a nivel muscular. Miren aquí cómo entra la aguja y cómo se distiende. Esos son los puntos miofaciales que se deben hacer también bajo visión ecográfica. Entonces es clave tener eso. Esto es todo, esto es una pincelada de lo que es el bloqueo a nivel del hombro, de mayor parte de las estructuras del hombro, y que se deben hacer bajo visión ecográfica. Primera pregunta, ¿qué diámetro de aguja recomienda y longitud, doctor? Va a depender de lo que se vaya a buscar, ¿cierto? Si es tendinopatía calcificada, son agujas cortas, pero agujas muy gruesas. Para los procedimientos a nivel de la articulación del nervio supraescapular, agujas de estimulación de 10 centímetros. Es lo importante, es mejor que sobre a que falte aguja. Entonces, yo generalmente hago procedimientos con agujas largas para evitar ese inconveniente que falte aguja para llegar a lo que se está buscando. A veces los hombros son muy grandes y tienen mucha masa muscular en hombres que hacen fisicoculturismo o que midan más de 1,90 o 2 metros.
Entonces es mejor eso. Ya dependiendo del tipo de paciente se busca el tipo de aguja y la longitud. El doctor José Velázquez pregunta, ¿las agujas en general tienen alguna característica que permitan realzar su visualización mediante el ultrasonido? Las agujas todas se ven por ultrasonido, pero entre más paralelo esté, se va a ver más. Y entre menos paralelo esté al transductor, se va a ver menos. O sea que entre más angulado esté la aguja con relación al transductor, no se va a ver tan bien. Entonces, por eso se recomienda que los procedimientos con agujas se hagan más o menos entre 30 y 45 grados. Entonces, obviamente, eso lo va a obtener uno con la experiencia, es ubicar el objetivo, saber qué aguja está utilizando y qué longitud está usando, y a partir de eso tratar como de hacer un cálculo matemático de angulación y poder hacer el procedimiento en el que la aguja esté más o menos a 30 o 45 grados máximo de angulación. Si está más angulado, se va a ver menos. Y en el corte longitudinal o dentro del plano, como se denomina. Y obviamente no se va a ver todo el trayecto en el corte fuera de plano o en el corte transversal. Se ve solamente un puntico de la aguja, pero no se va a ver lo más importante de la aguja, que es el extremo distal. Porque usted ve la mitad de la aguja con el transductor, ve la mitad de la aguja, pero la punta no sabe hasta dónde está llegando, ni sabe que está penetrando. Entonces ese es el riesgo de tener complicaciones por fuera de plano. ¿Qué opina del bloqueo supraescapular en pacientes prequirúrgicos con lesión del manguito de los rotadores? ¿Y qué posibilidad de utilizarlo en el procedimiento postquirúrgico para disminuir el dolor y optimizar la rehabilitación? Obviamente eso se hace mientras se le define el procedimiento quirúrgico y el tipo de procedimiento que se le vaya a hacer. Obviamente eso va a controlar el dolor y también hay que explicarle al paciente que ese procedimiento no es para que se alivie, porque a veces llegan los pacientes creyendo que el procedimiento del bloqueo es para curarse, para aliviarse, y no es así. Y lo ideal es que, pues obviamente, que la calidad de vida del paciente sea la mejor. ¿Y cuál es la mejor? Es disminuir el dolor, y esa es una muy buena opción antes de la cirugía. Y después de la cirugía, todo lo que es el manejo con tratamiento farmacológico postquirúrgico, y mirar cómo evoluciona, y si realmente después de cierto tiempo, ya eso lo define el ortopedista que opere, después de cierto tiempo se defina un procedimiento analgésico del bloqueo del nervio supraescapular para seguir controlando el dolor y alargar ese periodo de analgesia. Pero es muy, muy claro pues esa indicación del bloqueo del supraescapular. Perfecto. Otra pregunta. ¿Utiliza lidocaína o algún otro anestésico local al momento de ir introduciendo la aguja, doctor? Sí, se utiliza anestésicos de corta duración. Eso es lo que se busca en ese punto. Igual eso no es lo que le está doliendo. Entonces se utiliza de corta duración, y ya para los otros anestésicos de larga duración, que tengan mayor tiempo de analgesia. Según su experiencia, ¿cuál es la patología más frecuente en la articulación del hombro en medicina deportiva, doctor? En medicina deportiva no, hay muchas. Está el manguito rotador. Nosotros como médicos del deporte, que atendemos deportistas de alto rendimiento, lo que menos vemos son rupturas del manguito rotador. Al contrario, son procesos inflamatorios alrededor de la articulación, sea de la bursa o sea una tendinopatía sin ruptura. Calcificaciones poco se ven, o también lesiones de SLAP, que eso sí no se ve por ecografía, y eso sí necesita otras ayudas diagnósticas muchísimo más claras, obviamente, como la artrorresonancia. Pero en medicina deportiva, todo ese componente del manguito rotador o de lesiones del SLAP, que también son muy frecuentes, no necesariamente tienen que ser deportistas de lanzamiento o lanzadores. Alguna vez tuvimos una lesión del labrum de tiro con arco,
tuvimos una lesión del labrum de una de clavados, que en el momento de introducirla en el agua tuvo una desviación, se les zafó ellos entran con las manos cogidas, se les zafó y tuvo una luxación probablemente y tuvo una lesión del slap, terminaría en cirugía. Otra pregunta, doctor, ¿qué opina de la aplicación de plasma rico en plaquetas en lesiones de hombro? La aplicación de plasma rico en plaquetas es una opción terapéutica, como cualquier otra opción terapéutica. Es muy válida y obviamente se debe justificar obviamente con todos los criterios que se deben tener presentes para poderlo aplicar. No es aplicar por aplicar. Y obviamente en patologías directamente establecidas. Ya eso es criterio del médico, obviamente, pero sí es una opción terapéutica. ¿Cuánto líquido administrar en la capsulitis adhesiva en el primer procedimiento? ¿Con qué frecuencia puede realizarse o cuántas veces repetirlo en el mismo paciente? El volumen, están hablando de 10 a 20 mililitros, inclusive hasta más en las capsulitis adhesivas, más o menos. Eso es lo que se hablan, a volúmenes altos en la articulación para que haya un desprendimiento de toda esa fibrosis articular que tiene la capsulitis adhesiva. Otra pregunta, ¿qué medicamento utilizaría frecuentemente para infiltraciones articulares? Esa es la pregunta. ¿Qué otro medicamento? Hay medicamentos homeopáticos que también son muy buenos y hay un buen control. La situación de estos medicamentos, voy a dar el nombre del medicamento que es del laboratorio Gel, que es un laboratorio alemán. El problema de estos medicamentos es que tiene que ser más repetitivo. Se debe hacer de manera repetitiva, cada semana, para que tengan una efectividad igual a otros medicamentos. Entonces, eso es lo que nos puede llevar a pensar en que no se utilicen por ese pequeño inconveniente. El sistema de salud nos lleva a eso, a no hacer tantas repeticiones, 3, 4 veces, 5, con ese tipo de medicamentos. ¿Cuál sería la utilidad de la elastografía, doctor, en el proceso de diagnóstico de las patologías tendinosas y de la bursa? La elastografía es un método, es un software reciente que realmente hay que estudiarlo. Yo no tengo experiencia en la elastografía, entonces no tendría criterios para definir. Se está usando para decir si la lesión es aguda o es crónica. Pero realmente lo que uno puede ver por ecografía, yo hace poquito dicté una charla de tendinopatía de Aquiles y realmente lo que más interesa es la parte dinámica de la articulación para poder definir patologías, ¿cierto? Y aclarar diagnósticos diferenciales, más que la elastografía. La elastografía se utiliza para definir si es agudo o crónico, pero ya con eso uno con la historia clínica ya sabe que es agudo o que es crónico. Por aquí hay una pregunta, Jesús, que es, en presencia de mareo y síncope como complicación, ¿recomienda algún manejo específico? Eso depende de lo que tenga. Hace una posición en decúbito, obviamente inmediata, para que el paciente, generalmente recuperan con la posición en decúbito. Eso es lo más claro. Obviamente si ya hace paro, ya eso es otro cuento muy distinto. Entonces hay que estar preparados para eso. Obviamente en todos los procedimientos debe haber un carro de paro, porque no falta el de malas que haga un paro. Al momento de realizar el lavado, lo realiza con un doble abordaje, infiltración y succión simultánea, con visualización ecográfica. Infiltración, no, la infiltración obviamente se hace en la piel, pero en el momento que usted pone la aguja, esa aguja no se puede mover. Desde que usted esté seguro, ubicar bien la calcificación, poner la aguja, ahí ya no puede cambiar la aguja, ya no se puede arrepentir. Entonces, por eso hay que ser muy cautos y ser muy precisos en el corte de la calcificación con el transductor, ubicarlo bien y que la posición de la aguja esté lo más centrada posible para que con el transductor se pueda visualizar. Si usted mete la aguja y no lo ve, mueve el transductor y ve que la aguja no queda en el lugar
ideal, pero quedó dentro de la clasificación, ya le tocó figurar ahí el procedimiento. Eso es clave. Hay que tener mucha precisión, obviamente. En intervencionismo analgésico, en todos estos procedimientos hay que tener mucha precisión para tener éxito en los procedimientos. Otra pregunta por acá, doctor. El doctor Víctor Naula nos pregunta, en el bloqueo del nervio supraescapular, ¿hay algún cóctel que prefiera utilizar, doctor? Nosotros ponemos esteroides de corta duración con analgésico y tiene muy buena respuesta de mejoría del dolor. Hay otros que utilizan pues, esteroides de depósito, que también se ve que tiene muy buena respuesta. ¿Qué abordaje utilizaría para colocación de PRP en el supraespinoso para una ruptura bursal? Eje corto, eje largo. Carlos Blum, saludos para Carlos. Realmente, como lo comenté al principio, siempre hacer procedimientos dentro del plano, en el eje largo, siempre. Yo soy de los que prácticamente no hago procedimientos en el eje corto, solamente en la articulación acromioclavicular, que no tiene ningún riesgo de nada. Entonces, siempre hacerlo bajo visión ecográfica en el eje largo, donde se pueda visualizar el trayecto de la aguja. Eso es fundamental. Es más preciso y más directo. En caso de un quiste espinoglenoideo. Sí, esa la estaba viendo. Un dolor intenso por compresión del nervio supraescapular realizaría una aspiración ecoguiada como medida para solucionar la emergencia. Total. Si hay sintomatología, si hay mucho dolor y el quiste se visualiza por ecografía, métale la aguja. ¿Y qué manera de meterle la aguja con ecografía? Directamente. Hay que tener, como les digo, mucha precisión, mucha agilidad y que la aguja llegue al quiste. Y desde que llegue al quiste se puede drenar y hacer lo que se quiera, inyectándole medicamento o algo, pero se puede, claro que sí. Preguntan por acá, doctor, luego de los procedimientos, ¿cuándo indicar el inicio de la medicina física y rehabilitación? ¿En qué tiempo? Nosotros generalmente le damos 2 o 3 días de incapacidad al paciente y evitar actividades altas durante una semana, 7, 10 días. Entonces yo creería que ese sería el tiempo prudencial para reiniciar la fisioterapia. Hay varios colegas que nos preguntan acerca de qué especificación deberían tener los transductores a utilizar, doctor. Que sea lineal, mínimo 10 MHz. No necesita mucha cuestión con respecto al equipo. Desde que tengan 10 MHz y que sea lineal, lo puede hacer. Por aquí pregunta Maritza Piscote, ¿hasta cuántas intervenciones ya se pueden realizar en hombro doloroso? Se deben hacer máximo 3 en un tiempo prudencial de 1 año, máximo 3. Y no seguidas. No hacer una y a la semana hacer otra y a la semana hacer otra. Porque realmente eso puede desencadenar otras cuestiones distintas y como efectos directos del procedimiento o del medicamento. Entonces, máximo 3. Si en 3 no ha funcionado, probablemente en la cuarta no le vaya a funcionar. Nuevamente, gracias, doctor. Gracias a todos los participantes de esta noche. Queremos agradecer por su asistencia, así como también agradecer a nuestros auspiciadores, Empresa Biomédica y Ecógrafos Alpinium de Corea del Sur por su apoyo. Los invitamos, como les dije anteriormente, a que nos sigan a través de las redes donde les estaremos participando acerca de nuestros próximos eventos.